Hola a todos, mi nombre es Gustavo Adolfo Simic Torroba, nací en Venezuela, tengo 38 años de edad y me encanta el surf. Y es por esa razón que estamos aquí hoy, para simplemente verificar un poco esta marca que se llama Balance Surfboard, que es la marca que tengo hoy en día. Mis comienzos en el surf fue, la verdad es que un poco por coincidencia, ¿no? Yo surfeaba y comencé a hacer mis tablas en un taller en Venezuela, en Las Mercedes, específicamente el taller de Pedro Díaz. Y bueno, conversando con él, conociéndonos, le comenté que estudiaba arte en la Universidad Central de Venezuela, ya que se me daba bastante la pintura. Pues él vio en mí la posibilidad de que yo aprendiera la labor de pintar las tablas y me lo comentó y bueno, así fue como comencé. Prácticamente él me enseñó, me inició en esto de lo que son las tablas. Ya una vez pues trabajando en taller, siempre por una u otra razón pues hice algún otro tipo de trabajo, también pues mi interés me hacía ver un poco y siempre estar pendiente de ese tipo de cosas. Y bueno, hoy en día vivo en las Canarias, específicamente en Tenerife, y bueno, tengo una marca que se llama Balance Surfboard, que es precisamente en el taller en el que estamos hoy. Primero porque somos un taller que prácticamente hacemos tablas a la medida y nuestro trabajo o lo que queremos lograr es que sean tablas customizadas. Por eso, como ven, nos preocupamos mucho de lo que son los artes. Siempre he pensado que a veces uno también se identifica con la tabla que lleva, ¿no? No solo en medidas, sino también en lo que pueda llevar, ¿no? En todo tipo de accesorios, los colores que uno le quiera poner. Y cada surfista siempre tiende a tener su estilo y creo que es muy propio de cada persona y se tiene que mantener hasta en las tablas de surf. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos un muy buen pintor, tenemos una muy buena lámina y tenemos un muy buen shaper y hasta ahora pues no hay queja ninguna. Gente muy satisfecha con las tablas y bueno, creciendo cada vez más. Pues las tablas de serie son necesarias, son buenas, son normalmente tablas que llevan medidas muy usadas y que de verdad le funcionan a un gran número de surfistas, ¿no? Normalmente hay un tipo estándar de surfista que suele ser pues, de la contextura normal, deportiva, atlética y bueno, varía, depende de la estatura o del peso de cada persona. En realidad todos podemos surfear siempre y cuando llevemos una tabla a la medida, ¿no? Pero la cuestión está en que las tablas de serie es como decir lo más usado, ¿no? Lo más llevado o lo que funcionaría normalmente para varios tipos de ola, ¿no? Sin volvernos locos en especificar en algo, ¿no? Pues no. Los clientes vienen precisamente al taller porque buscan algo específico para ellos, ¿no? A veces son personas que por alguna razón tienen una contextura bastante gruesa o son gordos y también pueden surfear. Llegan chicas, llegan chicos jóvenes que también pues por su pequeña edad pues es difícil a lo mejor en una tienda pues encontrarse tablas tan pequeñas como un 5.1, un 5.0 y son tablas que a veces hay que buscarlas, a veces no, normalmente hay que buscarlas en un taller específico para poder realizárselas a su medida, de acuerdo al peso, ¿no? Y bueno, básicamente lo que necesitamos para hacer una tabla a perfil del cliente pues es su estatura, su peso y su manera de surfear. Normalmente la gente o los clientes saben lo que quieren o lo que buscan, pero también la labor del shaper es aconsejarlo un poco, ¿no? O tratar de abrirle un poco más su conocimiento respecto al tipo de tabla para determinado ola y para determinado tamaño. Las necesidades del cliente, pues la verdad es que van de acuerdo a lo que comenté un poco antes, ¿no? Tiene que ver con su estatura específica, con su peso y con su manera de surfear. Por eso, por mi parte, como shaper, a mí me encantaría haber visto surfear a todos mis clientes, pero a veces no es posible. Entonces,
por eso les pregunto y trato de conversar sobre más o menos cómo va su surfing y no solo su surfing, sino también la ola que surfean, ¿no? Normalmente cada persona tiene su playa, ¿no? Es adicto a su playa o es la playa que le queda cerca, entonces surfea un tipo de ola específica más que otras, ¿no? Y bueno, entre un poco de conversar sobre su surfing, la playa y lo que hemos hablado antes respecto a medidas y peso, pues creo que se puede llegar a tener una tabla medida en buenas condiciones. No, normalmente no lo saben, normalmente llegan con una vaga idea de lo que quieren y después de esa conversación que siempre se tiene, ¿no? con el cliente, pues indagando un poco sobre su surfing y sobre la playa que surfea y sobre lo que busque, porque la verdad también a veces hay surfistas que lo que buscan es reemplazar alguna tabla de su keeper, entonces ya vienen con algo específico. Mira, yo vengo a reemplazar un 6.5 porque es mi tabla de olas grandes, o se me dañó, o perdí, o vendí pues mi tabla de las olas pequeñas, mi 5.11, 4 quillas y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, depende de lo que él venga buscando y del consejo que yo le pueda aportar para que él progrese en su surfing, pues siempre se llega a un acuerdo y se le hace una buena tabla. El tiempo para realizar una tabla, bueno, siempre varía de acuerdo al equipo y al taller en el que trabaje, ¿no? Pero normalmente para realizar una tabla de poliéster una semana, un cliente viene a mi taller y me dice más o menos cuál es el tiempo que tardo. Yo normalmente doy 2 semanas. ¿Por qué? Porque me gusta tener y trabajar bastante en las tablas de clientes. El tiempo hace o da la perfección de una tabla. A veces hay que dedicarle un poco más a una que a otra, y no porque sean diferentes, sino porque fue así. Respecto a los materiales, sobre todo en Balance Surfboard trabajamos con materiales de calidad. Entonces, si en algún momento nos falta uno, pues prácticamente lo esperamos el tiempo que sea en llegar, porque no nos gusta cambiar ni salirnos de nuestra regla de los materiales, ¿okay? Ya que me parece que es una regla bastante importante trabajar con lo mejor. Yo trabajo con normalmente resina Silmar, en fibra utilizamos Excel, y pues en fones trabajamos con lo que son los fones de Rock McDonald, que me parece, los Extra Blanc, que me parece que, o me gustan, son uno de los mejores en el mercado. Ahora vamos a hablar un poco con José Miguel Simic. Él es mi hermano, él es el encargado de lo que es las pinturas, ¿no? De customizar las Balance Surfboard. Como ven, pues aquí tenemos un par de cositas que ha hecho, ¿no? Esto es aerografía en foam. Pero bueno, eso ya son técnicas las cuales más o menos él mismo les puede comentar un poco, ¿no? Bueno, yo soy José Miguel, soy hermano de Gustavo. Sí, yo hago las pinturas de las tablas y utilizo básicamente 2 técnicas. Una es el aerografiado, que se hace sobre el fondo directamente, y también hago pinturas con marcadores sobre la tabla ya laminada. Esas son las 2 técnicas básicas que se usan. Trato de hacer muchos diseños porque la gente le gustan cosas variadas. A uno les gustan diseños muy recargados, a otras personas no les gustan, sino que la tabla se vea más limpia, más blanca. Y bueno, jugamos con el gusto de la gente para hacer para la pintura de las tablas. Hay gente que las encarga ya los diseños hechos. La mayor parte de los diseños yo mismo, la creación. Pintar una tabla tarda alrededor de 1 día o 2, depende de la dificultad del diseño. Hay algunas que hasta se llevan 3 días. Otras un par de horas, depende de la técnica también, ¿no? De la dificultad del dibujo. Respecto a esto, pues no escatimamos, ¿no? En lo que es el tiempo, porque es sumamente importante, o pensamos nosotros que la parte de customizar las tablas es algo que para tablas de taller y mandadas a hacer
es una parte fundamental que aparte les guste su dibujo, ¿no? Mucha gente a veces viene con una idea y pues mi hermano se encarga de realizarle, ¿no? O de plasmarle esa idea que él trae, ¿no? Que a veces no es una idea muy concreta, ¿no? Está muy difícil, como todos los mercados, creo yo, hoy en día, pero sobre todo el surf. El surf, pues, hay grandes empresas, grandes monstruos, ¿no? Que han crecido, que no podemos ni siquiera pensar en, ¿no? Pero el surfing además se trata de un tema de confianza, ¿no? Hablamos hace rato de lo que son las tablas de serie y de lo que es una tabla customizada o una tabla de taller, ¿no? Mandada a pedir. Hay surfistas que, bueno, a veces van y compran una tabla de marca en una tienda, pero hay surfistas también que sobre todo van en busca de lo que son sus medidas, ¿no? y de mantener sus especificaciones para su tabla, ¿no? Entonces, ahí es donde prácticamente los shapers como yo, que trabajamos a mano, ¿no? O manualmente, es donde siempre tenemos nuestro pequeño hueco, ¿no? Que no nos pueden cerrar, porque aunque sean grandes fábricas con máquinas de shaper que boten muchas tablas mensual, son tablas que, bueno, que tienen su destino, ¿no? Y nosotros más que todo trabajamos o buscamos, ¿no? Mantener ese tipo de cliente que siempre quiere una tabla específicamente pintada para él o con las medidas específicas para lo que él sabe que es su surfing y que le va, ¿no? Nada como un surf trip a 3 semanas en un país de olas, increíble. No solo para el surfing, sino por la gente, los paisajes, pero bueno, respecto al surfing es increíble poder visitar o mantener ese tiempo de surfing, ¿no? Viajes, pues he hecho mucho, la verdad. Comencé a los 18 años a viajar. Mi primer viaje lo hice para México, para Puerto Escondido. Fue un viaje bastante duro, ya que México y Puerto Escondido en específico es duro. Después hice Trinidad y Tobago, Costa Rica, Perú, Indonesia, todas las Canarias, Francia, el norte de España. He viajado, pero no es lo que he viajado, sino lo que me falta por viajar. Creo que los surfistas nunca paramos, ¿no? Todos estamos en búsqueda de ese día perfecto y de esa ola increíble que todos hemos visto en las revistas y en tantos pósters y con los que nos bombardean a diario, ¿no? Y a veces dormimos soñando en llegar a ese pico hasta que lo logramos. Y sí, todavía me quedan unas cuantas cositas que hacer. Primero, que viajen, que se mantengan surfeando siempre, que eso es vida. Y que basta ya de esa onda que nos inculcaron las pelis surfistas de localismo. Eso, vivimos en un mundo sin fronteras. Si queremos viajar y llegar a otros sitios, a correr buenas olas, ¿cómo no vamos a permitir que en algún momento alguien nos pase por el frente, ¿no? En el nuestro? Creo que de eso se trata y el surfing también ha sido un deporte que ha evolucionado mucho. Hoy en día la verdad es que habemos muchos más surfistas y bueno, no podemos dejarnos o parar esto, ¿no? Esto es la evolución del deporte, es un deporte que ha ido creciendo y que no lo va a parar nadie y que mucha gente lo quiere practicar y lamentándolo mucho cada vez vamos a hacer más en los picos y tenemos que tratar de que todos surfemos en armonía, ya que el surfing es amistad y armonía.